Vamos a cambiar absolutamente de información y vamos a abocarnos a noticias del ámbito internacional porque una de las grandes noticias políticas del año ha sido sin duda la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en el día de ayer en el balotaje de Brasil frente a Jair Bolsonaro. En este sentido, durante la jornada del día de hoy, Noticiero 9 ha dialogado con el periodista y analista político e internacional Luis Rosales con respecto a la victoria de Lula da Silva en Brasil y las diferentes posibilidades y abanicos que se abren de cara ahora a Latinoamérica con esta victoria. Primero, un país dividido en dos mitades, claramente partido por la mitad el país. Impresionante el resultado para alquilar balcones. Una recuperación de Bolsonaro muy importante respecto de lo que se venía especulando, de lo que se decía y lo que mostraban las encuestas hace algunos meses, y de lo que decían antes de la primera vuelta. Ya en la primera vuelta se notó esa recuperación de Bolsonaro, que ahora en la segunda casi equilibra y empata a Lula da Silva. Hay muchas interpretaciones. Algunas dicen, bueno, hay un fenómeno de izquierdización en toda la América Latina, pero tomándolo con un poco más de perspectiva, en realidad lo que está pasando, están perdiendo los oficialismos en América Latina. Es decir, donde gobernaba Piñera, pasó a gobernar Boric, donde gobernaba Duque, pasó a gobernar eh, el candidato opositor. Es decir, en todos lados están ganando los opositores en América Latina. Y Brasil no es la excepción. Ahora, el oficialismo, si bien perdió, salió bastante equilibrado. Así que es una situación que permite lecturas generales de toda la América Latina, algunas lecturas particulares del propio Brasil, un Brasil que va a quedar por la conformación de las cámaras legislativas muy empatado. Lula va a tener que conversar y mucho con el bolsonarismo para poder tomar decisiones. Lula tuvo que conformar en su alianza a una gran cantidad de sectores que habitualmente no lo acompañaban, sectores de centro derecha, de más conservadores, por lo que no es el Lula de los primeros tiempos, es un Lula mucho más moderado. Así que es un experimento bastante interesante el que se viene en Brasil. Por una parte, dentro de la nueva configuración de la alianza de gobierno, una conjunción de la izquierda que seguía tradicionalmente a Lula con sectores mucho más de derecha que le acompañaron en esta para poder ganarle a Bolsonaro, y después todo eso negociando con Bolsonaro y los partidos afines al presidente que perdió ahora su reelección, que tienen el control de las cámaras. Así que es un experimento de convivencia más que interesante el que va a vivir el vecino país, el gigante, aquel del que dependemos mucho los argentinos. Bolsonaro reaccionó bastante bien porque había mucha especulación al respecto de que siguiera el mismo camino que siguió su amigo y admirado Donald Trump, ¿no? De no reconocer el resultado, sobre todo resultados tan cercanos. Hay otra actitud pareciera en el Brasil, que ojalá se traduzca en diálogo, un diálogo fructífero y en una transición ordenada. Nuestros países tienen que entender que se puede fluctuar entre posiciones más centristas, que no hace falta irse de un extremo a otro. La polarización, la grieta tan pronunciada, muy alimentada de las redes sociales también, entre los unos y los otros, ha hecho que parezca imposible el diálogo. Y las democracias desarrolladas se fueron sofisticando y consolidando en la medida que lograban un diálogo entre las diferentes partes. Y ojalá el Brasil encuentre ese destino allí, confluyendo en algunas posiciones más centristas, discrepando en algunos temas, porque obviamente por eso se piensa distinto, por eso se conforman partidos políticos distintos, pero acordando en muchos otros. Y ojalá la transición sea un buen ejemplo de esto, de acordar algo que al Brasil entero le conviene. El impacto más directo es que Lula es más amigo de la actual administración argentina que Bolsonaro, sin duda. Se lo vio hoy al presidente Fernández en ese viaje relámpago
al Brasil, a Sao Paulo, para saludarlo. Pero eso que es una parte importante de las relaciones internacionales, las relaciones personales entre los dirigentes y las afinidades ideológicas, eso no se puede soslayar ni se puede negar. En el caso particular de Brasil no es tan trascendente porque el Brasil tiene instituciones que trascienden, valga la redundancia, a las personas. Sobre todo en materia política internacional, Brasil se propone generalmente objetivos de largo plazo que después se van poniendo en práctica, se van cumpliendo independientemente del color político de quien ejerza la presidencia del Brasil. Allí está Itamaraty, que hace referencia al palacio de donde se manejaba cuando Río de Janeiro era la capital de Brasil, el Palacio de Itamaraty, pero a partir de ahí quedó ese nombre como símbolo de la Cancillería brasileña. Desde ahí se manejan las directrices de largo plazo de la política exterior brasileña, lo que no se ve alterado en general por los cambios de color político. Así que en la relación para con la Argentina de largo plazo, no creo que haya demasiados cambios. Se van a mantener los preceptos directrices de la política brasileña que en general tienen que ver con el interés nacional del Brasil y no demasiado con el interés de ningún otro país. Así Y que en eso los brasileños seguirán siendo huesos duros de roer a la hora de negociar y de tratar de obtener algún beneficio. Bolsonaro estaba claramente alineado a este sector de derechas emergentes del planeta, ¿no? De Trump, de Vox en España, de Orban en Hungría. Lula, en este sentido, se lo identifica mucho más con la socialdemocracia del mundo. No se lo identifica como un populismo latinoamericano al estilo de Venezuela, como la dictadura, ¿no? Como las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Si bien es cercano, amigo a esos regímenes, se lo ve mucho más como un socialismo europeo. Así que estarán festejando seguramente Biden, eh, los socialistas españoles, tal vez Macron en Francia, porque lo ven a Lula como alguien más cercano que Bolsonaro, que se lo veía más vinculado a estas derechas nuevas y muy poderosas que hoy gobiernan en Italia, en Hungría, que tuvieron fuerza en Estados Unidos y en otros países.